Anhelas una felicidad profunda y duradera que no dependa de las circunstancias. Muchos la buscan en lugares equivocados, pero la Biblia nos revela un mapa del tesoro en el Salmo 119. En este podcast devocional junto al pastor Juan, exploramos los primeros 8 versículos de este increíble capítulo para descubrir los primeros pasos en el camino de la verdadera bienaventuranza. Analizamos qué significa ser perfecto de camino, la importancia de buscar a Dios con un corazón indiviso y cómo su gracia nos transforma para andar en sus caminos. Este estudio bíblico no es sobre el legalismo, sino sobre una relación de amor que nos guía hacia la paz y la plenitud. Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo episodio de nuestro podcast devocional. Hoy tengo el corazón especialmente expectante porque vamos a sumergirnos en uno de los pasajes más hermosos y profundos de toda la Escritura, el Salmo 119. Este salmo es como una joya preciosa con múltiples facetas, cada una reflejando la belleza de vivir en comunión con Dios a través de su palabra. Conmigo está nuestro querido pastor, mi esposo, quien nos acompañará en este hermoso recorrido espiritual. Cariño, cuando pienso en el Salmo 119, mi corazón se llena de una mezcla de asombro y reverencia. ¿Cómo podríamos describir la esencia de este salmo a alguien que se acerca por primera vez? Linda, qué hermosa pregunta para comenzar. El Salmo 119 es como un río cristalino que fluye desde el corazón de Dios hacia nuestras almas sedientas. Imagínate que toda la humanidad está buscando la felicidad, la paz verdadera, pero la mayoría busca en lugares equivocados. Este salmo nos muestra que la verdadera bienaventuranza, esa felicidad profunda y duradera que tanto anhelamos, se encuentra solamente cuando alineamos nuestros pasos con los caminos de Dios. Es como si Dios mismo nos hubiera entregado un mapa del tesoro, y ese mapa es su palabra. Un mapa del tesoro hacia la verdadera felicidad. Y precisamente el salmo comienza con esa palabra tan llena de promesa, bienaventurados. Vamos a leer juntos estos primeros 8 versículos, permitiendo que cada palabra penetre en lo profundo de nuestros corazones. En el versículo 1 encontramos lo que podríamos llamar el camino de la integridad. Este versículo dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cariño, cuando escucho la palabra perfectos, aquí debo confesarte que a veces mi corazón se inquieta un poco. Ujú. ¿Acaso este versículo está hablando de personas que nunca cometen errores o que nunca fallan? Mm, Linda, qué importante es que hagas esa pregunta, porque muchas personas se alejan de Dios precisamente por esa misma inquietud. Cuando la Escritura habla de perfectos de camino, no está hablando de personas sin pecado, sino de personas íntegras, sinceras en su corazón. Es como la diferencia entre un billete falso y uno auténtico. El billete auténtico puede estar arrugado, puede tener algunas marcas del uso, pero sigue siendo genuino. La persona perfecta de camino es aquella que puede decir con toda sinceridad: Señor, aunque lucho con mis debilidades, aunque a veces caigo, mi corazón genuinamente desea seguirte. No hay engaño en mi interior. Eso es como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Eso trae alivio a mi corazón. Entonces, no se trata de perfección externa, sino de sinceridad interna. Así es. Pero dinos algo que me llamó mucho la atención. El versículo no solo habla de ser íntegro, sino también de andar en la ley de Jehová. ¿Cómo se ve eso en la vida diaria de una persona? Linda, imagínate a una persona que camina por un sendero en la montaña. Sus oídos están atentos a la voz de su guía, que desde atrás le dice: este es el camino, camina por él, ya sea que necesite ir a la derecha o a la izquierda. La persona que anda en la ley del Señor es alguien que ha desarrollado esa sensibilidad espiritual, esa capacidad de escuchar la voz de Dios en su palabra
y responder con obediencia amorosa. No es una obediencia fría o legalista, sino el andar gozoso de alguien que ha descubierto que los caminos de Dios son sendas de deleite y paz. Es vivir con la profunda convicción de que Dios es bueno con su pueblo, con los de limpio corazón. Qué hermosa esa imagen del guía en la montaña. Hmm. Pero, cariño, esto me lleva a una reflexión muy personal que creo que muchos de nuestros oyentes también experimentan. A veces examino mi corazón y me pregunto, ¿es realmente mi camino sin mancha delante de Dios? ¿Cómo podemos hacer esa evaluación honesta de nuestros corazones? Linda, esa pregunta muestra la marca de un corazón genuino. La persona íntegra es precisamente aquella que se hace ese tipo de examen. Es como mirar regularmente en el espejo para asegurarnos de que nuestro rostro esté limpio. Te invito, junto con nuestros oyentes, a hacer eco de esa hermosa oración del salmista. Allí dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. La verdadera bendición comienza cuando permitimos que Dios sea nuestro espejo, cuando vivimos con esa transparencia delante de Él. Y aquí está lo maravilloso. Aun cuando Él nos muestra nuestras imperfecciones, no lo hace para condenarnos, sino para limpiarnos y guiarnos por su camino perfecto. Ujú. Ahora pasemos al versículo 2, que podemos llamar el corazón indiviso. Ujú. Este versículo dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Me llama profundamente la atención esta frase de todo corazón. Ujú. Pareciera que Dios no se conforma con una devoción parcial, ¿verdad? Exactamente, así es. Y aquí tocas uno de los temas más cruciales de la vida espiritual. ¿Sabes por qué tantas personas buscan a Dios y no lo encuentran? No es porque Dios se esconda, sino porque lo buscan con un corazón dividido. Imagínate una persona que está tratando de sintonizar una estación de radio, pero mantiene el dial moviéndose constantemente entre varias frecuencias. Nunca podrá escuchar claramente ninguna música porque su receptor está disperso. El corazón dividido es exactamente así. Parte de él busca a Dios, pero otra parte está corriendo detrás de las riquezas del mundo, detrás del reconocimiento humano, detrás de placeres temporales. Mm, Me hace pensar en cuántas veces yo misma he orado por algo, pero mi corazón estaba realmente enfocado en otra cosa completamente diferente. Sí. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esa sinceridad de corazón que Dios busca? La clave está en entender que solo el creyente genuino puede llevar todo su corazón al Señor, porque solo Él ha encontrado un objeto que verdaderamente atrae y llena toda su capacidad de amar. Es como cuando una persona se enamora profundamente. Su corazón, naturalmente, se enfoca en el objeto de su amor. El creyente fiel ha descubierto en Jesús a alguien tan hermoso, tan digno, tan satisfactorio para el alma, que aunque tuviera 1000 corazones, todos se sentirían atraídos hacia él. Y aquí está la hermosa promesa. Me buscaréis y me hallaréis, dice la Escritura, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Cariño, pero permítame hacerte una pregunta que creo que está en el corazón de muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos guardando los testimonios de Dios por amor y no solo por obligación? Eso es una pregunta bien honesta y también muy necesaria, Linda. La diferencia entre la obligación y el amor se revela en el fruto de nuestras acciones. Cuando guardamos los testimonios de Dios por amor, nuestros corazones se sienten naturalmente inclinados hacia Él, como la flor que se inclina hacia el sol. Cuando es por obligación, sentimos la palabra como una carga pesada. Pero aquí está lo mejor de todo. Cuando reconocemos que nuestra obediencia nace más de la obligación que del amor, esa misma honestidad nos lleva a clamar,
como dice la Escritura, inclina mi corazón a tus testimonios, dame entendimiento, sálvame y guardaré tus testimonios. Dios ama esa clase de honestidad y responde transformando nuestros corazones. Ujú. Pasemos ahora al versículo 3, que podríamos llamar es la transformación interior. Este versículo nos dice así: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cariño, este versículo me causa una reflexión profunda. ¿Realmente puede decirse de alguien que no hace iniquidad? Mm, Porque me parece que es una declaración muy absoluta. sí, Linda, tocas un misterio muy hermoso de la gracia divina. Este versículo no está describiendo el carácter que tenían estas personas desde su nacimiento. Al contrario, antes de conocer a Dios, no hacían más que iniquidad. Era como un río contaminado que solo producía agua sucia. Pero algo extraordinario ha sucedido. Han sido hechos nuevas criaturas en Cristo, y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, aunque el pecado aún está presente en ellos, ya no reina, ya no gobierna sobre ellos. Es como un rey destronado que ha perdido su poder, aunque aún trate de hacer ruido en su propio palacio. Ajá. Cariño, pero entonces, ¿cómo debemos entender nuestra lucha diaria con el pecado? Porque si soy honesta, hay días en que siento que el pecado todavía tiene mucho poder en mi vida. Linda, aquí está la clave para entender esta santa libertad del Evangelio. El pecado ya no es nuestro amo, aunque a veces pueda parecer ruidoso. Ahora somos como cautivos renuentes del pecado, no como su pueblo dispuesto, como éramos antes. Cuando el pecado actúa en nosotros ahora, es como empujar una piedra hacia arriba, violento y antinatural, porque va contra la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y cuando fallamos, cuando podemos decir honestamente delante de Dios, lo que aborrezco eso hago, entonces la responsabilidad no es nuestra en el mismo sentido, porque no somos nosotros quienes lo hacemos, sino el pecado que mora en nosotros. Mm, eso me llena de esperanza y al mismo tiempo de un anhelo profundo. Si entiendo bien, ya no somos esclavos del pecado, pero aún luchamos con su presencia. Entonces, ¿cómo debemos vivir en esta tensión? Precisamente, Linda, debemos vivir con una doble perspectiva, agradecidos por la liberación presente de la culpa y condenación del pecado que aborrecemos y resistimos, pero también con una esperanza ardiente de esa liberación completa que vendrá. Por supuesto, tenemos lucha contra el pecado y somos responsables de ello, pero tenemos una esperanza de la liberación completa un día en el día final. Jesús nos ha redimido de la culpa y maldición del pecado en la cruz, pero también nos ha dado la esperanza del estado glorificado, cuando este pecado odiado ya no será un habitante en nosotros para siempre. Mientras tanto, llevamos la huella de su muerte en nuestras almas, crucificando diariamente el pecado, y conocemos el poder de su resurrección en un habitual andar en nueva vida. Muy bien, vamos ahora al versículo 4 que podríamos llamar el mandato divino. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ujú. Cariño, aquí vemos la autoridad divina detrás de la obediencia. ¿Cómo debemos entender esta relación entre el mandato de Dios y nuestro corazón? Linda, aquí vemos el carácter del verdadero Hijo de Dios. Para él, los hijos de Dios, la sola vista del mandamiento es suficiente. No necesita largas explicaciones o múltiples motivos. Obedece por el mandamiento mismo, aun cuando sea contrario a su propia voluntad natural. Pero fíjate en algo bien especial. Dios nunca nos da mandamientos sin darnos también motivos contundentes para obedecerlos. Bajo la antigua dispensación, las obligaciones de obediencia venían acompañadas de promesas.
por ejemplo, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Cuánto más ahora nosotros, bajo una dispensación de amor y de gracia, tenemos motivos abundantes para la obediencia? Es verdad, cariño, pero permíteme hacerte una pregunta muy práctica. Hay días en que los preceptos de Dios me parecen, si soy honesta, un poco pesados. ¿Cómo podemos cultivar esa actitud de corazón que encuentra gozo en la obediencia? Linda, cuando los preceptos nos parecen pesados, usualmente es porque hemos perdido de vista la fuente de nuestro amor. Es como cuando contemplamos al Cordero de Dios, sus luchadoras súplicas, su clamor desamparado en la cruz, sus agonías expirantes, el precio de nuestra redención. Cuando realmente vemos lo que costó nuestro rescate, cuando recordamos que fuimos comprados por precio, entonces la pregunta no es si podemos encontrar un motivo para obedecer, sino cómo podríamos no hacerlo. Como dijo el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Su amor debe ser nuestra experiencia diaria. Cariño, eso me remueve el corazón, pero algo que me inquieta es cuando siento que mi obediencia es más externa que interna. Mm, ¿Cuál es el carácter verdadero de la obediencia evangélica? Qué especial esa pregunta que hace Linda. La obediencia evangélica tiene tres características distintivas. Primero, es la obra del Espíritu que nos capacita para obedecer a la verdad, no un esfuerzo meramente humano. Segundo, es el fin del propósito de Dios, quien nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y tercero, la obediencia evangélica también se caracteriza porque es la única prueba satisfactoria de nuestra profesión de fe. Por eso debemos comenzar cada mañana con la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y orar, enséñame tu camino, caminaré en tu verdad. Une mi corazón para que tema tu nombre. Bueno, ahora vamos a pasar al versículo 5, Ujú. que llamaremos la dependencia humilde. De acuerdo. Este versículo nos dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí veo un cambio notable. Ujú. Después de reconocer el mandato de Dios, el salmista inmediatamente reconoce su propia debilidad. Mm. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, aquí vemos la sabiduría espiritual. Es como si el salmista dijera, Señor, tú ciertamente nos has mandado guardar tus mandamientos, pero ¿dónde está nuestro poder? Y aquí vemos algo muy especial. El Espíritu de Dios usa nuestro sentido de debilidad no como excusa para la indolencia, sino como incitación a la oración y al ejercicio de la fe misma. Es como reconocer que podíamos tan fácilmente crear un mundo como crear en nuestros corazones un pulso de vida espiritual. Somos completamente dependientes de la gracia divina para cualquier obediencia verdadera. Ujú. Cariño, porque a veces siento que si no puedo obedecer perfectamente, entonces mejor no intentarlo. ¿Cómo entendemos esta relación entre nuestra incapacidad y nuestra responsabilidad? Es importante entender esto debidamente, Linda. Nuestra incapacidad no anula nuestra obligación. Es como un siervo que por su propia negligencia se ha incapacitado para cumplir con su deber. Su incapacidad no es su excusa, sino su mayor problema. Nuestra debilidad es la de un corazón que no puede sujetarse a la ley de Dios, así lo dice la Escritura, y esto porque es carnal, está enemistado contra Dios. Por eso la obligación permanece plenamente vigente, pero nuestra incapacidad nos lleva a la única solución verdadera, devolver el mandato al cielo acompañado de ferviente oración. Mm, ¿Y cómo oramos entonces por algo que sabemos que no podemos hacer por nosotros mismos? Oramos exactamente como lo hace el salmista aquí. Oh, que nuestros caminos fuesen encaminados a guardar tus estatutos. Es reconocer nuestra obligación, sentir nuestra impotencia y clamar, Señor, da lo que mandes y luego manda lo que quieras, como oraba San Agustín.
Y aquí está lo hermoso del Evangelio. Los mandamientos que Dios nos da vienen acompañados de promesas de gracia vivificante y directriz. No nos dio los mandamientos esperando que pudiésemos cumplirlos solos, sino para que la convicción de nuestra total impotencia nos llevase a Él, que ama ser buscado y nunca será buscado en vano. Cariño, pasemos ahora al versículo 6, ¿Mm? llamándolo la obediencia universal. El versículo dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mm. Aquí hay una palabra muy importante, todos. ¿Por qué es tan crucial esta universalidad en la obediencia? Este es un punto fundamental, Linda. Dios espera que nuestra obediencia sea no solo diligente, sino universal. Es como una cadena. Aunque todos los eslabones estén fuertes menos uno, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Prescindir voluntariamente del menor de los mandamientos prueba que aún no hemos aprendido el espíritu de la obediencia aceptable. Una sola concupiscencia, una mirada en el corazón, es suficiente para mantener la posesión del tirano, aunque otros deseos sean refrenados. Es como permitir que una pequeña gotera destruya toda una casa. Esa imagen de la cadena es muy clara, cariño. Pero esto me parece tan desafiante. A veces siento que hay mandamientos que me resultan más difíciles que otros. Ujú. ¿Cómo podemos aspirar entonces a esta obediencia universal sin caer en perfeccionismo o desespero? Linda, creo que esa dificultad que tú tienes la hemos tenido todos. La clave está en entender que, aunque seamos totalmente incapaces de prestar perfecta obediencia aún al menor de los mandamientos, nuestro deseo y propósito deben ser respetarlos todos. No nos aventuraremos a quebrantar deliberadamente ninguno, ni intentaremos expiar el quebrantamiento de uno con el cumplimiento de otros. La sinceridad debe ser el sello de nuestra profesión cristiana. Es como fijar nuestra vista con igual atención en todos los mandamientos, señalando especialmente cualquiera que parezca más directamente opuesto a nuestras corrupciones particulares. Cariño, ¿cómo mantenemos entonces la seguridad de la salvación si la obediencia universal parece tan inalcanzable? Ah, Linda, aquí está el equilibrio del Evangelio. Nuestra esperanza de aceptación nunca puede estar en nuestro caminar, por más estricto que sea, sino en aquel cuya obediencia cumplió toda justicia en nuestro lugar y cuya muerte nos redimió de la maldición de nuestra injusticia, es decir, Cristo. Sin embargo, solo en el camino de la santidad podemos darnos cuenta de nuestra aceptación. Es como un río. El agua cristalina solo se puede ver cuando fluye por un cauce limpio. Una seguridad piadosa del favor de Dios debe ser debilitada por la autoindulgencia o el descuido de deberes secretos, pero se fortalece en el camino de la obediencia sincera. Ahora bien, en el versículo 7, que llamaremos el aprendizaje permanente, nos dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. Cariño, me llama la atención que el salmista habla de cuando haya aprendido, como si fuera algo futuro. ¿Acaso David, con toda su sabiduría, sentía que aún tenía mucho por aprender? Exactamente. Los logros de David parecían ser nada a sus propios ojos. Quedaban tantas cosas sin aprender que solo podía anticipar el tiempo en que las aprendería. Tu mandamiento, exclamaba, es muy amplio. Es como el apóstol Pablo, que después de 20 años de conocer el Evangelio, expresó como el único deseo de su corazón, que pueda conocer a Cristo. Los santos más sabios son solo estudiantes de la escuela divina, y mientras más aprenden, más conscientes se vuelven de cuánto les falta por conocer. Esto es tan humillante y esperanzador a la vez. Pero dinos, ¿cuál debe ser nuestro motivo en este aprendizaje? ¿Por qué es tan importante seguir creciendo en el conocimiento de los juicios de Dios?
Fíjate en el motivo que anima al creyente en este santo aprendizaje. No es para vivir del aplauso humano o para sentirse superior a otro, sino para alabar a Dios con rectitud de corazón. Cuando nuestra mente está oscura, nuestros labios están sellados. Pero cuando Dios abre nuestros entendimientos para que aprendamos sus juicios, entonces abrirá nuestros labios y nuestra boca manifestará su alabanza. Este es el fin para el cual su pueblo es formado, para mostrar su alabanza. Cariño, esto me hace reflexionar sobre mi propia motivación para estudiar la palabra. A veces me pregunto si realmente estoy buscando conocer más a Dios o si hay otras motivaciones mezcladas. ¿Cómo podemos purificar entonces nuestros motivos en el aprendizaje espiritual? Linda, creo que debemos de vigilar que nuestra alabanza fluya verdaderamente de la abundancia de lo que nuestros corazones han aprendido de los justos juicios de Dios. Porque a veces hablamos de nuestro Salvador con un secreto intento de autoexaltación, buscándonos, sirviéndonos a nosotros mismos en el mismo acto de aparentar servirle. El solo pensamiento del egoísmo que contamina nuestra alabanza terrenal más santa, bien puede avivar nuestros anhelos por esa alabanza donde la llama arda pura, brillante, incesante, donde ofreceremos nuestros sacrificios sin contaminación, sin cansancio y sin fin. Pasemos ahora al versículo 8, que es nuestro último versículo de este episodio, Mm. la resolución y dependencia. El versículo dice así: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Cariño, aquí veo algo hermoso, una resolución firme seguida inmediatamente de una súplica humilde. Mm. ¿Cómo podemos entender esta combinación? Aquí David nos muestra la perfecta sabiduría. Él combina felizmente la sencillez de la dependencia con la piadosa sinceridad de la obediencia. Firme en su propósito, pero desconfiado de sus fuerzas. Inmediatamente después de formar su resolución, recuerda que el cumplimiento está más allá de su poder. Es como si dijera, guardaré tus estatutos, pero en el mismo aliento, él dice, no me desampares del todo. Cuánto cuidado debemos tener con la confianza propia en nuestro camino cristiano. Tropezamos o avanzamos según nos apoyemos en un brazo de carne o en nuestro Salvador Todopoderoso. No me desampares del todo. Mm. Eso me conmueve profundamente. ¿Qué nos enseña sobre la posibilidad de experimentar el ocultamiento de Dios en nuestras vidas? Mm. Linda, es cierto que a veces podemos experimentar lo que parecen ser ocultamientos del rostro de Dios, pero con frecuencia hablamos de estos como si fueran actos soberanos que requieren solo sumisión, cuando la causa debería buscarse primero en alguna cosa secreta de indulgencia o falta de vigilancia o dependencia de nosotros mismos. Fue mientras David guardaba silencio del lenguaje de la contrición que sintió la presión de la pesada mano de Dios. La oscuridad que a veces nubla nuestro camino puede ser la voz de Dios diciendo, tu propia maldad te corregirá, tus rebeldías te reprenderán. Pero cariño, ¿qué esperanza tenemos cuando sentimos que hemos fallado y experimentamos esa sensación de abandono? Mm. Linda, aquí está la gloria del pacto eterno del Señor. Cuán clara es la garantía de la fe. David conocía la fidelidad inmutable del Señor y podía alegar esa declaración llena de gracia, sin embargo, no le quitaré del todo mi misericordia ni permitiré que falte mi fidelidad. Las promesas son nuestro refugio. Por un momento, dice la Escritura, te he abandonado, pero con grandes misericordias te recogeré. Oh, mis ovejas no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Podemos ser abandonados temporalmente como disciplina amorosa de parte de Dios, pero nunca del todo, nunca para siempre. Eso me llena de una paz profunda. Y cariño, ¿cómo podemos vivir con esa confianza, especialmente en los momentos de oscuridad espiritual?
El peligro está en pensar que el Señor nos ha abandonado porque estamos en tinieblas o que estamos fuera del camino porque estamos en perplejidad. Estos son precisamente los postes que nos muestran que estamos en el camino de su propia guía prometida. Como señales, la promesa es clara. Yo llevaré a los ciegos por camino que no conocían, dice la Escritura. Los guiaré por sendas que no han conocido. Haré que las tinieblas se aclaren delante de ellos. Esto les haré y no los desampararé. El descanso de poner una confianza implícita en un Dios que guarda el pacto. Cariño, hemos recorrido estos primeros 8 versículos del Salmo 119. Mm, Estos versículos son como una invitación divina a caminar en una dimensión completamente nueva de la vida espiritual. sí, así es, Linda. Estos versículos iniciales del Salmo 119 son como la puerta de entrada a un jardín espiritual vasto y hermoso. Hemos visto que la verdadera bienaventuranza se encuentra en la integridad de corazón, en buscar a Dios con todo nuestro ser, en experimentar la transformación interior que solamente Cristo puede darnos. Hemos aprendido que Dios nos llama a una obediencia también diligente y universal, pero que esta obediencia nace de la dependencia humilde en su gracia, no de la confianza en nuestras propias fuerzas. Hemos además descubierto que somos estudiantes perpetuos en la escuela de Dios, siempre aprendiendo, siempre creciendo, siempre descubriendo nuevas facetas del carácter divino. Y sobre todo, hemos encontrado también esperanza en su promesa de no abandonarnos nunca del todo, aun cuando su disciplina amorosa pueda llevarnos por caminos que no entendemos. Queridos oyentes, los invito a que no dejen que estas verdades se queden solo en sus mentes, sino que permitan que penetren en lo más profundo de sus corazones. El Salmo 119 es una invitación a vivir una vida transformada por la palabra de Dios, una vida donde cada paso está guiado por su amor y cada decisión es iluminada por su verdad. Que el Señor escriba estos estatutos en nuestros corazones, que nos dé la gracia de buscarle de todo corazón y que nunca nos deje caminar solos en este hermoso sendero de la fe. Y queridos oyentes, por favor, visiten nuestra página web lapalabradevida.com.co. Allí encontrarán nuevos recursos también para su crecimiento en la fe. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz del Señor more abundantemente en ustedes y que su palabra sea esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.